días, bienvenidos a la Universidad de Alcalá, bienvenidos a esta capilla de San Ildefonso, en la que vamos a celebrar este ya tradicional acto de homenaje a la figura y al legado de Elio Antonio de Nebrija, el que fuera catedrático de retórica de nuestra universidad y que falleció en nuestra ciudad, en Alcalá de Henares, un 5 de julio hace más de 500 años, concretamente en 1522. Hemos comenzado este homenaje, como han visto, con la colocación de esta ofrenda de la corona de laurel bajo la placa que recuerda precisamente el paso de Nebrija por nuestra ciudad y por nuestra universidad, y que además esa placa recoge el texto del que hubiera sido el epitafio de Nebrija, el epitafio de su tumba. Hemos querido que este homenaje a Elio Antonio de Nebrija sea un homenaje, que tenga la solemnidad de los homenajes, pero también hemos querido que tenga la alegría de la celebración de Nebrija, la celebración de su paso por esta universidad y la celebración de esa herencia que es la lengua castellana, de la que fue autor de su primera gramática. Entonces lo que vais a vivir hoy aquí con nosotros es un viaje que empieza hace 500 años, que empieza con la biografía de Nebrija, pero que nos va a llevar del pasado al presente, del presente al futuro, nos va a conectar con las humanidades digitales y que va a tener tanto de historia como de filología, como de poesía, como de audiovisual, como de música. Eso es lo que hemos querido para este homenaje de este año y esperamos de verdad que esta experiencia, este viaje, os guste. Vamos con la primera parada precisamente de ese viaje que comentas. Lo vamos a hacer de la mano del primer invitado para participar en este primer coloquio que vamos a celebrar. Es profesor de Filología Románica en nuestra universidad, secretario del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Medievales y del Siglo de Oro Miguel de Cervantes y conocedor de la figura de Nebrija. Damos la bienvenida a Guillermo Alvar. Estamos. Guillermo, hace ahora un año, tú y yo nos sentamos, aquí tú y yo entre amigos, vamos a comentar esto, no hay nadie aquí, hace un año comentábamos tú y yo en una entrevista, hicimos un recorrido por la vida de Nebrija, una biografía alternativa, te propuse yo en aquel momento. En realidad no es una biografía alternativa, es la biografía de Nebrija. Lo que pasa es que la biografía de Nebrija está llena de curiosidades, de hechos curiosos que a veces se nos olvida, ¿no? Cuando subimos a Nebrija al pedestal y decimos su nombre, pero no recordamos lo que hay detrás. Curiosidades, vamos a empezar por una, como la de que Elio Antonio de Nebrija no se llamaba Elio Antonio de Nebrija. Efectivamente, buenos días. Es un gusto estar aquí con vosotros y siempre hablamos de lo mismo, pero cada vez con más gente. Yo ahora empiezo a preocuparme, ¿no? Sí, Antonio de Nebrija, Elio Antonio de Nebrija es un humanista, diríamos que es el primer gran humanista que tiene la península ibérica, en concreto castellano, y él efectivamente pues no se llamaba Elio Antonio de Nebrija, él se llamaba Antonio de Cala y Sarana, ¿no? Bueno, pues esa es una curiosidad y se cambió el nombre. Querrás saber por qué se cambió el nombre, ¿no? Absolutamente. Claro, efectivamente. Bueno, pues él hizo una estancia de estudios en Italia, en Bolonia, entre 1465 y 1470. Él había estudiantes en Salamanca y él iba a tener una carrera, vamos a decirlo así, profesional, que iba a ser pues la que era habitual para un personaje de la época que hubiera estado en Salamanca. Iba a estar asociada probablemente, es lo que se piensa lógicamente, iba a ser una carrera eclesiástica. Sin embargo, algo debió de pasar en Italia, algo pasó sin lugar a dudas que cambió para siempre el destino de este personaje. Cuando estuvo en Bolonia, pues conoció a todas las grandes figuras de ese humanismo italiano, ¿no? Que luego desembocará el movimiento que conocemos como Renacimiento. Él conoce a grandísimas figuras, él se empapa de todo ese ambiente que, en fin, visto a todo lo pasado, ¿no? Es absolutamente revolucionario y él, cuando vuelve a la península ibérica, cuando vuelve a su reino de Castilla, él quiere dar carpetazo con toda la tradición y instaurar, vamos a decirlo así, esa manera de hacer que ha visto en suelo itálico. Y empieza por su propio nombre. ¿Por qué? Porque este humanismo
consiste en una nueva aproximación a los clásicos. Está muy mal dicho que en la Edad Media no se conociera a los autores clásicos, no se conocían y se conocían muy bien, pero se conocían, o la aproximación a los clásicos se hacía de una forma muy mediatizada, a través de comentarios, a través del filtro, lógicamente, que imponía la doctrina eclesiástica, etcétera, etcétera. Estos nuevos humanistas se caracterizan esencialmente por ser filólogos, se caracterizan por prestar una atención muy detallada a la palabra escrita, respecto al estilo, respecto a la etimología, respecto a un canon que ellos consideran que tiene que ser el canon clásico. Hablo evidentemente de la lengua latina, que es la forma en la que se estudia en las universidades. Y pues Antonio de Cala y Sarana pues no suena muy romano, no suena muy clásico, no tiene mucho lustre. Y él decide, siguiendo, si no recuerdo mal, al escritor Silio Itálico, que habla de que hay una nebrisa veneris en la zona donde él vive. Él asocia eso a su Lebrija natal, ¿no? Nebrisa Lebrija, y él cambia su nombre de ese topónimo Antonio de Lebrija, que sería su lugar de origen, o ese Antonio Cala y Sarana. Él decide nombrarse al modo de los clásicos, siguiendo una fuente clásica, es la forma de ennoblecer su nombre, y pasa a ser Antonius Nebrisensis, ¿no? Helio Antonio de Nebrija. El Helio viene de que en la epigrafía de la zona el nombre de Helio es, es normal, no es frecuente en la onomástica, de tal manera que él está elevando el rango de su persona, ¿no? De su patria chica, lo está elevando al rango de los clásicos. Guillermo, hoy en día conocemos y reconocemos a Nebrija, entre otras cosas, por su gramática, pero su fama y su dinero, mucho dinero, por cierto, que ganó mucho dinero, Nebrija, no vinieron por ahí, vinieron sobre todo por su conocimiento y su dominio del latín, ¿no? Claro, cuando hablamos de gramática, esto es una cosa, en fin, que igual me peleo con algún colega que hay aquí, en fin, metafóricamente hablando, tendemos a pensar que gramática es la gramática española, ¿no? La que presentó en 1492 a la reina Isabel de Castilla, pero eso fue, vamos a decirlo así, una obra periférica suya. Es simbólica desde el punto de vista, lógicamente, del español, pero él es famoso por su gramática latina, que también es gramática. Y él lo que hace es cambiar el modo de aprendizaje del latín. Él se define como grammaticus. ¿Cuál es esta obra? La que conocemos ahora habitualmente como las introducciones latinas, en latín, introductiones latinae. Él las publicó cuando empezó a trabajar en la Universidad de Salamanca, y bueno, pues fueron un éxito absolutamente demoledor, como voy a intentar explicaros rápidamente. No solamente en terreno peninsular, sino que fue un éxito fulgurante más allá de las fronteras y hasta mucho más tarde de lo que os podáis imaginar. El latín fue origen también, aparte de su fortuna que decíamos, un pionero de los derechos de autor, fue el origen también de muchas de sus disputas, porque en general, aparte del latín, era una persona pendenciera, y eso explica muchos de los hitos de su biografía, ¿no? Ese carácter peleón, tanto intelectualmente como en general. Bueno, Antonio de Nebrija, en fin, yo siempre bromeo diciendo que es la última persona con la que te irías a tomar una cerveza si quieres hablar tranquilamente con él. Es un genio. Y el problema de los genios es que tienen un carácter difícil de llevar, por un lado, y por otro, bueno, pues están muy seguros de lo que dicen, ¿no? Y les da igual luchar contra viento y marea por defender sus ideas. Y eso fue lo que le pasó a Antonio de Nebrija. Él volvió de Italia y él, en fin, asumió para sí una expresión que le había leído a Lorenzo Valla, y es que tenía que debelar, ¿no? Tenía que batallar contra los bárbaros. ¿Y quiénes son los bárbaros? Pues todos aquellos que no empleaban bien el latín.
la península ibérica estaba llena de ellos porque eran todos salvo él. Con lo cual, pues si esa es la manera de hacer amigos, el resto os lo podéis imaginar. ¿Cómo hace esto? Pues él lo hace, por un lado, con una idea muy clara de cuáles son los cánones de la latinidad, qué es el buen latín. Los escritores de la época de Augusto, ¿no? Del final de la República y del principio del Imperio, ¿no? Ese siglo I antes de Cristo, I después de Cristo, es el latín áureo. Luego habrá un latín, vamos a llamarlo así, de plata, que vendrá a continuación, y él salva también a los santos padres como el latín de la antigüedad. Bueno, esa serie de autores dan un estilo de escritura que en el transcurso de la antigüedad a la Edad Media, en ese proceso en el que se desintegra el Imperio Romano y surgen reinos o diferentes realidades políticas en la Edad Media, el latín deja de ser, por el desarrollo de las lenguas vernáculas, el latín deja de ser esa lengua materna, esa lengua uno del imperio, y el latín irá siendo paulatinamente, a lo largo de muchos siglos, una lengua aprendida, es decir, una lengua dos. Claro, eso obliga a que el latín poquito a poquito se irá deformando, se irá volviendo algo. Hombre, voy a exagerar un poco, porque esto son cosas dichas así a ojo de buen cubero, ¿no? Pero en la Edad Media ese latín aprendido es casi sintético. Entonces lo que hace Antonio de Nebrija es recuperar todo ese latín puro, ese estilo, ese uso del léxico, ese uso de la gramática desde el principio, de ahí que haga las introducciones latinae, siguiendo una idea muy clara, y es que la gramática es la base de los saberes. Y si alguien no sabe gramática, si alguien no sabe leer, difícilmente va a poder acceder a cualquier otro tipo de saber. Entonces, él escribe estas introducciones latinae, pero las va a acompañar de otros instrumentos de trabajo. Los diccionarios, por ejemplo, un diccionario latín-español y otro español-latín, pero también tendrá un diccionario jurídico, también tendrá un diccionario médico. Se irá metiendo también con sus quincuagena a comentar pasajes bíblicos. Esto le causará problemas con la Inquisición, ¿verdad? ¿Qué implica todo esto? Que Nebrija es consciente de que el acceso a los textos está siendo muy imperfecto, porque la gente le está prestando muy poquita atención a esa cosa que es la lengua. Y entonces, claro, él, conforme va trabajando y va desarrollando a lo largo de su vida académica o profesional instrumentos de trabajo hechos por él, controlados por él, él ya se va a permitir el lujo, se va a permitir de forma muy bien documentada irse peleando con todo el mundo que transmite mal el saber. Y él empieza con la gramática, pero él seguirá con los médicos, él seguirá con la gente que transmite el derecho civil y canónico, él, en fin, terminará, pues como digo, ¿no? Incluso con disputas de carácter teológico, y en definitiva podemos decir que se ha peleado con todo el mundo porque nadie sabe utilizar bien la lengua, en este caso me refiero evidentemente a la latina, y por tanto comprenden mal los textos y explican mal las cosas. Al hilo de esto que comentas, ¿hasta qué punto fue importante la gramática de Nebrija en la expansión entonces del español? Lo es todo. Mira, como vamos a enganchar con el discurso de otros colegas que tienen cosas que contar seguro que más interesantes que la mía, me gustaría enfocar esto desde una perspectiva un poquito, en fin, global, vamos a decirlo así, para que nuestro público pueda entender por qué estamos haciéndole este homenaje a Nebrija. Mirad, si nos ponemos a analizar qué lenguas se hablan en el mundo ahora mismo, veremos que sí, el inglés es una lengua muy hablada, que el francés es una lengua muy hablada, pero el español también es una lengua muy hablada. El chino también, por supuesto, pero a diferencia de otras lenguas, creo que el español es la segunda lengua más hablada en el mundo después del chino y la segunda lengua más difundida en el mundo después del inglés. Es decir, somos un doble dos, ¿no? Pero eso sitúa al español en una escala absolutamente planetaria.
¿Mm? Cuando uno se plantea por qué esto ocurre, el origen de todo eso es Nebrija. Y ahora voy a intentar rápidamente explicar el por qué, aunque en fin, estas cosas lógicamente en 5 minutos pues no se pueden explicar bien. Pero además hay una cuestión adicional en la que conviene incidir, y es que mientras que el francés es lengua 2, es decir, es lengua adquirida en todos aquellos territorios que nuestros colegas llaman de la francofonía, nuestros colegas que estudian el francés, algo parecido ocurre con el inglés, no en todos, pero en muchos territorios donde el inglés es lengua oficial, es lengua 2, no ocurre lo mismo con el español. El español es esencialmente la lengua 1, es decir, la lengua materna en todos aquellos lugares donde ejerció una dominación, vamos a decirlo así, el Imperio español. ¿Y por qué esto es así? Por varias razones. La primera de todas me gustaría decir que es porque Nebrija pasó por la Universidad de Alcalá de Henares. Aquí Nebrija contó con el apoyo de un personaje que es el cardenal Cisneros, que le dejó armar a su gusto todo el programa de estudios que tenían que ver con el aprendizaje del latín. Paso número 1. Paso número 2, Nebrija vive exactamente en un momento en el que se está produciendo el descubrimiento de América, ¿no? Esa época de la historia que se conoce como la era de los descubrimientos. Los españoles son un pueblo en esta época, ahora también por supuesto, ¿no? Pero en esa época es un pueblo muy industrioso, y conforme van ejerciendo o van adentrándose en nuevos territorios, ellos llevan consigo, es la apuesta que hacen los españoles, llevan su modelo de civilización, y su modelo de civilización tiene como una de sus bases el uso correcto de la lengua. ¿Por qué? Porque hay un término que se acuña ahora que es el de lingüística misionera. Es decir, los españoles quieren extender la fe, y para extender la fe hay que poder comunicarse adecuadamente con todos esos pueblos nuevos que vamos conociendo. Entonces, estos misioneros, estos hombres de iglesia, se han educado esencialmente en Alcalá de Henares. Por ejemplo, la primera universidad que se funda, que es la Universidad de la Española, en 1518, copia íntegramente los estatutos de la Universidad de Alcalá. Si Nebrija había dejado el estudio de la gramática sentado aquí según lo que él le parecía correcto y estudiando con sus propios manuales, esa nueva universidad va a ir o va a trasplantar, vamos a decirlo así, ese modelo educativo. Pero cuando es el caso de los dominicos, Nebrija también había estado en Salamanca. Luego, da igual que sean desde Salamanca o vengan desde Alcalá los eruditos o los misioneros españoles, ellos van a intentar comunicarse con los indios y van a seguir el marco mental, van a seguir el patrón que les ha dejado Nebrija a través del aprendizaje que ellos mismos han hecho en la escuela, en la universidad, que es estudiar a través de la gramática nebrisense. Además, el Imperio español se dedica a crear un sinfín de universidades, a difundir ese tejido cultural por todo el lugar, todos los lugares que ellos dominan. Por ejemplo, la Universidad de Harvard, fundada en el siglo XVIII, presume de ser la primera universidad de América. Radicalmente falso. Cuando se funda Harvard hay 20 y tantas universidades en las Américas. Entonces, estos centros de educación, por un lado para misioneros, también van a atraer a indígenas y van a estudiar latín, luego también castellano, pero ¿quién ha ofrecido los manuales más avanzados de la época? Son los de Nebrija. Os voy a dejar un dato. En 1598, Nebrija lleva ya muerto pues unos 75 años, un poquito más, el rey Felipe III ordena que se recompongan todos los textos de Nebrija y que sea el manual por el cual se estudie en el Imperio español. De tal manera que esta labor educativa es tan intensa, que el español acabará siendo lengua 1 de todos los lugares donde está el Imperio español. Y dejo un último dato, que es el siguiente. Yo solo leí esto a Darío Villanueva, el insigne académico, ¿verdad? Darío Villanueva, él comentaba que todavía en el siglo XIX, cuando había barcos
españoles que zarpaban a las Américas, entre los pedidos de cosas, ¿no?, que tenían que cargar los barcos, a veces se documenta que van 100 nebrijas o 80 nebrijas, en referencia a las gramáticas que todavía se están exportando en el siglo XIX de la península ibérica a las Américas. Una última pregunta, Guillermo, enlazando quizá con las dos anteriores. Has mencionado ya el vínculo que acaba teniendo Nebrija con la Universidad de Alcalá. Hemos hablado de esas pendencias en torno al latín, en concreto en relación con la Biblia. Las pendencias con la Biblia le llevan a problemas con la Inquisición, que le acaba conectando con Cisneros, y de alguna manera la figura de Cisneros acaba siendo clave cuando tiene problemas en Salamanca y lo rescata y lo trae para acá. Visión de Cisneros, ¿no? Y bueno, este viaje acaba llevándonos a la Universidad de Alcalá. Ahí hay una placa y es la otra parte de la pregunta: ¿dónde está Nebrija y por qué está por aquí, pero no sabemos dónde? Ubisunt, diría, ¿no?, Jorge Manrique. Bueno, ahí tenemos a Nebrija y ahí no tenemos a Cisneros, ¿no? Pero ahí está su cenotafio, ¿no? Sí, bueno, pues en su quehacer filológico, Nebrija lo dice en numerosos lugares, que le hubiera seguido gustoso la carrera eclesiástica, pero que los placeres de la carne, ¿verdad?, la concupiscencia, pues le llevaron al matrimonio y a tener, pues, un montonazo de hijos, ¿no? Pero él no pierde esa pulsión religiosa, vamos a decirlo así. Y conforme él avanza en años, conforme uno se hace mayor, pues esta preocupación por la religión, creo que nos pasa a todos, ¿no?, aumenta cada vez más, ¿no? Conforme se acerca la hora suprema, pues uno tiende a pensar cada vez más en el más allá, ¿no? Y entonces esto le lleva, y además Nebrija lo dice en un momento dado: mira, a partir de este momento me quiero dedicar exclusivamente a los estudios bíblicos. Pero claro, Nebrija tiene ya, vamos a decirlo así, una especie de pecado original, ¿no? Y es que él tiene la horma del filólogo, porque aprovechando que hay aquí estudiantes de filología, el siglo XVI, el siglo XV, el siglo XVI, es el siglo de los filólogos, cuando los filólogos cambiaron el mundo. Bueno, pues Nebrija, claro, tiene esa genética, vamos a decirlo así, de filólogo. Y él, cuando se aproxima a la Biblia, él tiene mucha devoción espiritual, pero él no puede evitar acercarse a la Biblia con los ojos del filólogo. La Biblia es un texto y, como todo texto, es en fin, absolutamente posible corregirlo, porque también los transmisores de la Biblia se han equivocado. Pero es la Biblia. Y esto nos mete en otros jardines, ¿no?, por decirlo así de forma pedestre. ¿Cuáles son estos jardines? Los de la teología. Si se corrige un texto, se puede cambiar el sentido de algún pasaje. Y según de qué pasajes estén cambiando sentidos, esto puede dar lugar a ligeras desviaciones de fe que pueden acabar desembocando en herejías. Y estamos en una época, este siglo XV-XVI, donde el asunto es extremadamente sensible, ¿verdad? Como eso cualquier buen historiador pues lo puede explicar con total claridad. Nebrija intenta, cuando se mete en la Biblia, pues ir comentando algunos pasajes que sabe que no van a dar guerra desde el punto de vista teológico, pero que a él pues le apetece aclarar, ¿no? Él lo llama eso la quincuagena, los 50 pasajes que quiere comentar. Pero el inquisidor general de ese momento, Diego de Deza, pues le tiene ojeriza a Nebrija. Y, en fin, cuando se entera de que está escribiendo eso, le manda agentes a la casa, le requisan los papeles y le empiezan a abrir un proceso inquisitorial. Nebrija, como os podréis imaginar, se asusta. Y, en fin, él se había encontrado ya, ¿no?, en algún encuentro con la corte con el cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros admiraba las capacidades intelectuales de Nebrija, vamos, sobradísimamente. Además, sabéis que Cisneros tiene sus propios proyectos, ¿verdad?, con la Biblia, y académicos con la universidad. Y, bueno, pues cuando siente que la Inquisición va apretando, él se va a ir echando cada vez más en brazos del cardenal Cisneros. ¿Cuándo cristaliza esto? Cuando en 1500, a ver si lo digo bien, me baila la fecha, en el 12 o en el 13, él no logra revalidar, vamos a decirlo así, su cargo como profesor
en la Universidad de Salamanca para enseñar, por cierto, las introducciones latinas, para enseñar su propia obra. Se presentan tres, él es el más veterano y el escritor de esa obra, y le dicen que ganay. Total, que se agarra, bueno, pues os lo podéis imaginar, ¿no? Se agarra un enfado tremendo, y en ese momento es ya cuando se deja seducir finalmente por Cisneros y llega aquí a Alcalá. Y estamos en un entorno que es absolutamente único, ¿verdad? En el que, bueno, tenemos a Cisneros por un lado, a Nebrija por otro. Se colocó aquí la placa ya en 2022, cuando se cumplieron 500 años de la muerte de Nebrija. Veo que numerosos de los actores que participaron en aquel acto siguen hoy presentes, para gran alegría mía. Y bueno, pues lo que nos cuentan los textos es que se decidió, el cardenal Cisneros decidió que él sería enterrado en la capilla de San Ildefonso. Lo que pasa es que luego sus restos fueron trasladados a la catedral, a la que ahora es la Catedral de Alcalá, y Cisneros solamente permitió que un hombre pasara con él a la eternidad. Y ese hombre no era otro que Antonio de Nebrija. No sabemos el lugar exacto donde debió de ser enterrado Nebrija, pero con toda probabilidad fue este nicho de aquí, que entonces sería una capillita. Luego, pues las vicisitudes de la historia, ¿no? Pues las tremendas cosas que nos han pasado han dado lugar a que sus huesos, como los de tantos otros grandes personajes españoles, pues se hayan perdido ya, en fin, de forma perenne. Qué interesante Nebrija, qué interesante la vida del protagonista de hoy de Nebrija. Guillermo Alvar, muchas gracias por habernos acompañado hoy y habernos traído tantas curiosidades sobre Antonio de Nebrija. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Pues esta ha sido la primera parada de este viaje que os proponíamos. Vamos a hacer la segunda parada, yo decía, del pasado al presente, y ahí estáis bien, vamos a ver si luego es tan futuro o no el siguiente paso, pero de momento vamos al presente. Hace 500 años, Nebrija, o 500, alrededor de 500, Nebrija elaboraba esa primera gramática del castellano, y más de 500 años después la Universidad de Alcalá ha vuelto a ser protagonista en la elaboración de la segunda edición de la nueva gramática de la lengua castellana. 3 profesores de la Universidad de Alcalá han participado en esa elaboración de la nueva gramática. 2 de ellos van a hablar hoy aquí, pero le hemos pedido a uno de los 3, el que ha estado más implicado en esas labores, ha trabajado directamente en el equipo de Ignacio Bosque, que viniera a contarnos esa nueva gramática y que viniera a contarnos el papel importante que 500 años después ha tenido la Universidad de Alcalá en la elaboración de la nueva gramática castellana. Le voy a pedir que por favor salga Norberto Moreno, profesor de lengua española de la Universidad de Alcalá. Muchas gracias. Norberto, bienvenido. Cuéntanos en qué ha consistido ese proyecto del que acaba de mencionar Juanjo, para la elaboración de esa nueva edición de la gramática española, además en colaboración de la RAE con ASALE, que es la Asociación de Academias de la Lengua Española. Eso es, la nueva edición de la nueva gramática española. Es una obra colectiva que ha elaborado la Real Academia Española junto al conjunto de academias de lengua española que hay en el mundo, que son las academias americanas y también la Academia de Lengua de Filipinas y la Academia de Guinea Ecuatorial. Esta nueva edición de la nueva gramática en realidad es la nueva edición de la segunda gramática de la lengua española publicada por la RAE que existe, porque no ha habido nuevas gramáticas de la lengua española publicadas por la Real Academia desde 1771 aproximadamente. Entonces, bueno, es una obra absolutamente necesaria y que pretende describir el funcionamiento del español. Y bueno, en su elaboración normalmente la gramática se encarga a un académico ponente, que es el responsable de construir o formar el equipo que va a hacer la gramática, pero en este caso el académico ponente, Ignacio Bosque, además de ser académico, es catedrático de lengua española y uno de los máximos conocedores de la gramática del español desde el punto de vista formal y teórico. Entonces, bueno, el empeño de Ignacio fue hacer una gramática moderna que sirviera como texto de referencia tanto para los investigadores
como también para los profesores de bachillerato o los profesores de secundaria, y también que tuviera, digamos, una cierta capacidad de permanencia, ¿no? que se extendiera en el tiempo, de tal modo que, en ese sentido, el académico Ignacio Bosque planteó una obra exhaustiva, una obra sistemática y también una obra didáctica. Un poco lo mismo que pretendió Nebrija con su gramática inicial, una obra sistemática, una obra didáctica y también normalizadora. Pues ese fue el empeño de la primera edición de 2009 y de esta segunda edición. Además del académico ponente Ignacio Bosque, la obra ha sido responsabilidad de una coordinadora, Cristina Sánchez, que en la actualidad es académica también, y Cristina Sánchez se encargó de formar un equipo que elaborara esta nueva edición. Esta nueva edición de la nueva gramática no es una gramática de nueva planta, es decir, no hay que escribir todo de cero, sino que se utiliza el material de la nueva gramática del 2009, pero ha sufrido un proceso de reelaboración muy importante. Ha sufrido un proceso de reelaboración muy importante porque se han rehecho todos los capítulos. Hemos contado con 2 asesores externos a la Real Academia que han revisado todos los capítulos en cuestiones de variación, Enrique Pato y Marisa Malcuori. Y luego cada capítulo ha sido revisado por un experto en la materia a nivel internacional. Es decir, podría ser un miembro de una universidad española o un miembro de universidades extranjeras. No ha habido en eso ninguna cortapisa. Y además de eso, todos los capítulos se han enviado a todas las academias de ASALE, es decir, a todas las academias de la lengua americana, a la Academia de Filipinas y a la Academia de Guinea Ecuatorial. Entonces, las academias enviaban informes de cada capítulo. Es decir, que el equipo que formó Cristina Sánchez, del que yo formé parte, mientras era profesor de la Universidad de Alcalá, tuvimos que firmar un proyecto especial para que yo pudiera trabajar simultáneamente en la Real Academia por las mañanas y por las tardes venía a dar clase a la Universidad de Alcalá. Tuvimos que, pues prácticamente durante 4 años estuvimos leyendo unos 1.500 informes, tanto de asesores como de revisores, como de las academias, y todo ese material se incluía en la elaboración de los capítulos, de los epígrafes que forman parte de cada capítulo. Además de eso, esta nueva edición presenta una novedad fundamental con respecto a las gramáticas académicas. Es la primera gramática académica que incluye una bibliografía complementaria para que los especialistas puedan consultar y despejar dudas sobre lo que se dice en la argumentación gramatical y sintáctica que aparece ahí. Es decir, que desde este punto de vista, la gramática de 2009 y esta gramática de 2025 lo que hacen es refrendar el carácter de la gramática como disciplina científica, como disciplina que necesita estar al día, digamos, en cuanto a todo lo que se publica con respecto a la gramática del español en el mundo. Y la elaboración de las bibliografías complementarias, como podéis imaginar, pues ha supuesto también un enorme trabajo, porque había que recopilar lo que se había hecho en gramática del español en España, pero también en el mundo, en los últimos 50, 60 años, 70 años, que ha sido un trabajo ingente. Además de eso, la nueva gramática incluye ejemplos inventados, es decir, ejemplos creados por las personas que hemos trabajado en la elaboración de esta nueva gramática, y también incluye ejemplos de uso, es decir, ejemplos de corpus, los corpus de la Academia, el CORDE, el CREA, el CORPES 21, y además de eso también incluye ejemplos de autores. Es decir, la nueva gramática no pretende ser un canon de cómo se debe escribir, pero intentamos que la nueva gramática incluya ejemplos de la lengua escrita también, para que sirva de referencia acerca de cómo es el estado actual de las letras en español. Y en ese sentido, esta nueva edición ha incluido también en la nómina de autores que llamamos, ha incluido 300 nuevos autores hispanoamericanos que no estaban incluidos en la nómina de 2009.
y eso, digamos que los textos de esos autores americanos no estaban disponibles en Internet, no estaban disponibles en los corpus de la academia, y ha habido que escanear cada una de esas obras y extraer los ejemplos que nosotros creíamos que podían ilustrar más o menos un fenómeno. Y es decir que este trabajo, en la nueva edición de la Nueva Gramática, se encargó en 2009 en el Congreso de la Lengua Española, perdón, 2019 en el Congreso de la Lengua Española de Sevilla, y se ha acabado presentando pues, en el Congreso de la Lengua Española, que se celebró en octubre, en 2024, en Quito, y con la publicación de esta obra, 4.500 páginas, en la que, digamos, se incluye el estudio de la morfología, medio volumen, y el estudio de la sintaxis, las categorías y las clases de palabras, y el estudio de las construcciones sintácticas fundamentales. Digamos que esperamos que sea un texto de referencia para los investigadores, para profesores y para también los estudiantes de español, porque como la gramática de Nebrija, esta nueva gramática tiene una voluntad sistemática, tiene una voluntad didáctica y tiene una voluntad normalizadora. Es decir, que en ese sentido continuamos trabajando en su legado, ¿no? Hace unos días tuve la oportunidad también de entrevistar a Norberto, estuvimos hablando de esto mismo. Yo tengo aquí un tomo de esta gramática. El otro día Norberto vino con los tres y al verle con los tres en la foto se ve muy claramente el trabajazo que es, los 5 años de trabajo, esas 12 personas. Yo te quería preguntar, Norberto, ya lo he adelantado, la Universidad de Alcalá ha tenido un papel muy importante, algo has contado ya de tu implicación y de tu vínculo y de ese artículo 60 por el que hemos establecido la colaboración con la Academia, pero no eres el único, había una implicación amplia, ¿verdad? Cuéntame. Sí, efectivamente, ha habido dos profesoras del Departamento de Filología, Comunicación y Documentación de la Era de Lengua Española, Silvia Gumiel Molina, en la actualidad decana de la Facultad de Filosofía y Letras, y Pilar Pérez Ocón, que han actuado como revisoras, es decir, como expertas en este caso, en la materia de uno de los capítulos, de 2 de los capítulos, en concreto el capítulo dedicado a los predicativos, la profesora Silvia Gumiel Moreno, y el capítulo dedicado a la estructura de los sintagmas relativos, exclamativos e interrogativos, la profesora Pilar Pérez Ocón. Es decir, que en ese sentido han actuado como digamos, la participación de la Universidad de Alcalá ha sido doble, proporcionando los expertos y proporcionando también uno de los miembros del equipo que ha elaborado la gramática. Y como se reconoce en la página inicial, la Real Academia hace un reconocimiento especial tanto a la Universidad Complutense de Madrid, porque al fin y al cabo Cristina Sánchez es profesora de la Universidad Complutense de Madrid y otros miembros del equipo eran profesores de la Universidad Complutense de Madrid, y también a la Universidad de Alcalá, porque al fin y al cabo yo como miembro del equipo he sido durante el proceso de elaboración de esta obra profesor de la Universidad de Alcalá. Así que sí, ha tenido un papel relevante, digamos que han sido las dos universidades que han estado detrás, junto a la Real Academia y las academias de la lengua, a SALE, detrás de la elaboración de este proyecto. Nos has comentado ya las diferencias, las novedades con respecto a la edición de 2009. ¿Qué vigencia puede tener esta nueva edición? Bueno, realmente la gramática de una lengua, es decir, el sistema que subyace a cómo los hablantes de una lengua usan su lengua, no cambia de una manera tan rápida. Es decir, que es posible que lo que se describa aquí permita describir el español de dentro de 100 años, de 150 años. Lo que sí va a cambiar, evidentemente, es lo que vamos a conocer sobre cómo es ese sistema que subyace a lo que hacen los hablantes de español. Es decir, que se van a publicar continuamente nuevos trabajos, nuevas monografías, nuevas tesis, nuevos tratados que exploren aspectos determinados de la gramática. Y en ese sentido, pues habrá que elaborar nuevas ediciones pues, en un futuro próximo. El problema es si la Real Academia tendrá la capacidad para realizar este proceso, si habrá un académico como Ignacio Bosch que sea capaz de estar detrás de proyectos así, y ese es el gran problema. Es decir, que pues yo creo que posiblemente hasta dentro de 70 80 años no veamos una nueva gramática de nueva planta, me refiero. Habrá quizás sucesivas ediciones, pero una gramática de nueva planta tardará mucho en crearse. Es decir, que es una obra que va a tener que va a perdurar en el tiempo bastante
bastante en el futuro, creo yo, efectivamente. Roberto, enlazando con el bloque que va a venir a continuación, ese bloque que yo llamaba de futuro, aunque realmente no es tan futuro, yo el otro día, con la ingenuidad del periodista, pero también con la tenacidad del periodista, te intentaba sacar el titular en relación con hasta qué punto es permeable la gramática a cambios en el mundo, como pues, el mundo de TikTok, el mundo de las redes sociales, el mundo de las nuevas tecnologías. Claro, tú me decías que la gramática no cambia tan rápido como el léxico, pero me dabas algunos ejemplos de cosas que se han incluido en la gramática, como los verbos copulativos o las formas impersonales. Quizá vamos a entender todos un poco mejor cómo recoger esos usos de la lengua es muy importante, ¿no? Sí, bueno, la nueva gramática de la lengua española, tanto la edición de 2009 como la de 2025, son también las primeras ediciones, es la primera gramática panhispánica que publica la Real Academia. Es decir, la voluntad de esta nueva gramática no es solamente describir el español europeo, es decir, el español que se habla en la península o en las Islas Canarias, o bueno, en las Islas Baleares, por supuesto, sino que la voluntad también es describir el español que se usa en el mundo, especialmente en América. Hay que tener en cuenta que los hablantes de español en Europa somos minoritarios. Es decir, la mayor parte de hablantes de español viven en América, especialmente en México y en Estados Unidos. Por tanto, ha sido uno de los objetivos fundamentales de esta nueva gramática entender cómo se usa el español en América. Entonces, bueno, se ha hecho un esfuerzo ya en la edición de 2009 y en esta edición, por supuesto, se han incluido nuevos fenómenos por describir, por entender, por argumentar cómo los hablantes del español fuera de Europa utilizan el español. Simplemente algunos ejemplos, los tengo anotados porque si no Sí, se hace un poco... a todos visualizar. Exactamente. Por ejemplo, en español, ahora que estamos con el Mundial de Clubes, por ejemplo, en español, los españoles... Tú sabes dar titulares. Los españoles, muchos de ellos van a ir con el Real Madrid, supongo, muchos, pero en cambio en América se va al Palmeiras o se va al Boca o se va al Fluminense. Es decir, que en vez de ir con un equipo se va al equipo, ¿no? Es una manera diferente de utilizar este modo de expresar las preferencias. Otro ejemplo también, quizás poco conocido, pero que tiene unas consecuencias muy importantes, es el diferente uso de los verbos copulativos en el español de América, especialmente en el español de México y Centroamérica, con respecto al español peninsular. Por ejemplo, en el español de México y Centroamérica, para describir un apartamento o una calle se puede decir que el apartamento está grande o que la calle está ancha, mientras que en el español europeo normalmente utilizamos el verbo ser. Eso también es una diferencia muy importante que tiene que ver con el modo en que los hablantes de español de México y de Centroamérica conceptualizan el significado asociado a determinados adjetivos o bien conceptualizan el significado asociado a los distintos verbos copulativos. Ese es otro ejemplo. Tengo otros muchos. Por ejemplo, en el español de Puerto Rico, en lo que llamamos el español antillano o caribeño, se utiliza el pronombre ello como sujeto de predicaciones con verbos atmosféricos. Ello llueve, ello hace calor, o ello hace frío. Eso también es un uso muy diferente del que se hace en español. Describimos ese uso perfectamente. Y por primera vez describimos un uso que se hace del pronombre ello en el español de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, que se utiliza como un pronombre demostrativo similar al pronombre neutro eso. Por ejemplo, en el español de Guinea Ecuatorial son habituales construcciones como ello me molesta, en vez de eso me molesta, que sería lo habitual que esperaremos encontrar en el español europeo o incluso en el español americano. Es decir, que es un uso que se ha desarrollado particularmente en el español americano. Y también pues hay otros usos, también, por ejemplo, en el español de México y Centroamérica se dice abrimos hasta las 6, abrimos la tienda hasta las 6, queriendo decir que abrimos la tienda a las 6. Es decir, que donde nosotros ese uso de hasta solamente sería posible con una negación, no abrimos hasta las 6. Digamos que los hablantes de español de México y de Centroamérica, con estos verbos
puntuales como abrir, llegar, etcétera, incorporan una negación de manera implícita en su estructura, de tal modo que pueden decir tranquilamente abrimos hasta las 6, queriendo decir pues abrimos a las 6. Es decir, esos son algunos de los ejemplos que diferencian de, digamos, los usos del español americano del español actual, del español europeo. Y por último, también hemos incluido discusiones de construcciones que no se habían descrito en la edición de 2009. Por ejemplo, incluimos una sección entera dedicada a las construcciones parentéticas, a los incisos. Este libro es, te lo aseguro, espectacular. Este libro, me han dicho, es espectacular. Me han dicho, pues esas construcciones no estaban descritas de manera precisa en la edición de 2009, pues se ha dedicado un capítulo, una sección nueva, la 42.17, a describir estas construcciones, y además se ha hecho incorporando avances en la teoría sintáctica muy recientes, es decir, proponiendo explicaciones que, digamos, están en las fronteras del conocimiento que sabemos, de lo que sabemos sobre la sintaxis y la gramática, proponiendo que la estructura de estos elementos tiene que ver con un proceso que llamamos fusión paralela, que es algo que, digamos, se discute en los tratados o en los artículos más novedosos de sintaxis. Es decir, que en ese sentido, pues la nueva gramática es una obra también innovadora. Pues aprenderemos mucho, sin duda, si le echamos un vistazo a los 3 volúmenes. Exactamente, y tengo que decir que está en proceso de elaboración el volumen dedicado a la fonética y fonología, que también tendrá 2 volúmenes, y bueno, que esperamos que se presente en el año 2026-2027. Para completar Pues enhorabuena por este trabajo laborioso, Norberto, que 500 años después, más de 500 años después, nos sigue vinculando con ese legado de Nebrija. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a ir a esa tercera parada del viaje, futuro, presente. Lo que está claro es que, como comentaba con Norberto, el uso de la lengua hoy se realiza en nuevas plataformas, en nuevos códigos, pero sigue siendo la lengua castellana. Estamos hablando, por supuesto, de redes sociales, estamos hablando también de ChatGPT y otras herramientas digitales. Por eso, las humanidades han desembocado hacia las humanidades digitales y le hemos pedido que venga a hablarnos de las humanidades digitales, de ChatGPT y de ese uso de la lengua a uno de esos profesores, a una de esas profesores que han trabajado en la nueva gramática castellana como revisor, Pilar Pérez Ocón, y también nuestra decana de Filosofía y Letras, profesora de Filología Castellana, Silvia Gomiel. Silvia, ¿qué tal? Como hemos comentado con Norberto, esta nueva gramática tiene 3 volúmenes. Nebrija hizo solo un volumen. La gramática del mundo actual, la gramática del mundo ChatGPT, significa que tiene que ser más amplia, va a ir creciendo según avancemos en nuevos lenguajes, en nuevos modelos de lenguaje. Bueno, Norberto ha contestado parcialmente a esa pregunta. Efectivamente, la gramática de Nebrija, lo hemos estado comentando Guillermo y yo, tenía apenas 50 páginas frente a la de la Academia, que tiene 1.400. ¿Por qué? Porque la gramática se ha complicado tanto que ahora es necesario utilizar más texto para describirla. No, es lo que ha dicho Norberto, porque sabemos más sobre el funcionamiento de la lengua. Eso no le quita ni un ápice de mérito a Nebrija, que sobre 0, o sea que con un lienzo en blanco, fue capaz de comenzar a describir una lengua como el español. Pero la razón es esa. Y a la pregunta de si la existencia de ChatGPT nos va a complicar más la gramática, supongo que se espera que yo conteste que sí, pero la respuesta es no. Porque ChatGPT no habla. ChatGPT no tiene ninguna intervención, me atrevo a afirmar, sobre el lenguaje humano. En este sentido, y de forma breve, me parece necesario explicar qué es el lenguaje humano y qué es la gramática. Una gramática lo que hace es, o una gramática descriptiva, como es esta gramática de la Academia, lo que hace es describir el lenguaje humano concebido, el lenguaje humano en este sentido, la manifestación
como lengua el español, como objeto natural, como objeto natural, ¿de acuerdo? Entonces, el objeto de estudio de la gramática es un objeto del mundo natural y debe ser abordado como se abordan otras disciplinas del mundo natural como la biología. ChatGPT no hace nada de eso. La gramática tiene muchas propiedades. La fundamental, quizá, o la que más nos interesa ahora es la de la jerarquía. ¿Cómo funciona una gramática? ¿Cómo funciona una lengua? Pues unidades muy pequeñas, dotadas de contenido, como son los morfemas, se unen de una forma determinada, forman unidades más grandes, que a su vez forman palabras que se unen, formando sintagmas que se unen, y así vamos formando producciones cada vez más complejas. ChatGPT o cualquier otro modelo largo del lenguaje, ¿funciona así? No, de ninguna manera. ChatGPT se ordena, se combina lo que se llama tokens, que no sé cómo traducir al castellano, la verdad. Los tokens de toda la vida. Los tokens de toda la vida. Los tokens de los que hablaba Nebrija. Se combina así y combina de manera probabilística y no jerárquica. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que lo hace muy bien. Sobre la pregunta que me hacías, Olga, de si las gramáticas deben incluir a ChatGPT. Bueno, le preguntaríamos a un neurólogo si debe estudiar las redes neuronales de la inteligencia artificial para conocer más sobre nuestras neuronas. Me atrevo a mirar al rector y espero que me diga que no. Que los científicos lo que hacemos es estudiar el mundo natural tal y como es. Describirlo, explicarlo tal y como es. Y los tecnólogos, los ingenieros, lo que hacen es diseñar objetos nuevos, diseñar cosas nuevas que nos ayudan. Y esa es la diferencia entre lo que hace ChatGPT y lo que hace el lenguaje humano. Por eso no tenemos necesidad de explicar nada más en la gramática, porque sí está ChatGPT. Claro. Al final, ChatGPT le entrenas con 1 millón de gatos y a partir del 1.000.001 sabe reconocer un gato y sabe utilizar la palabra gato o la palabra construcción parentética, que me la he guardado, Norberto. ¿Los humanos podríamos aprender a utilizar el lenguaje así? Es decir, ¿podría ser el equivalente a nuestra mente? ¿En algún momento podríamos utilizar herramientas como esas, estadísticas, para usar el lenguaje? O sea, podríamos hablar sin gramática y con estadística. Eso es. Bueno, podríamos parlotear, como hacen los loros, pero mirad, yo creo que hay consenso en pensar que el ser humano se distinguió de otras especies cuando apareció el lenguaje humano y cuando eso le permitió organizarse, transmitir cosas que antes no podía transmitir, etc. Anteriormente se comunicaba, probablemente sí. La comunicación sin lenguaje o con un lenguaje sin gramática, pongamos solo con léxico, existe, pero es muy, muy, muy limitada. El lenguaje humano, que es realmente un milagro, se caracteriza porque tiene gramática. Y bueno, mirad, un ejemplo. Si nosotras solamente tenemos léxico, no habría ninguna diferencia entre solo María envió libros a Cuba, María solo envió libros a Cuba o María envió libros solo a Cuba. Y sin embargo, las diferencias de significado son evidentes. Tampoco podríamos distinguir, le he hecho una pregunta antes de venir a ChatGPT, le he preguntado así literalmente, Chomsky, Einstein, más listo, ¿quién qué? Y ChatGPT me ha contestado, vale, voy directo. No se puede decir objetivamente quién es más listo entre Noam Chomsky y Albert Einstein, porque son genios en campos diferentes. Dice más cosas. Cualquier individuo al que le preguntes Chomsky, Einstein, más listo, ¿quién qué? No sabe lo que quieres decir, porque no quieres decir nada, entre otras cosas. Pero además, la investigación en lingüística pues, nos ha permitido demostrar que efectivamente no se puede hablar sin gramática, con evidencia bastante desafortunada. Voy a ser breve también. La gramática generativa o formal, que es la que subyace bajo los preceptos de la gramática de la academia,
Surge en 1957 cuando Noam Chomsky publica su tesis doctoral Estructuras sintácticas y supone un cambio brutal en la concepción del lenguaje porque por primera vez y de forma explícita se asume que el lenguaje es una capacidad universal y privativa del lenguaje de la especie humana. Es decir, todos los seres humanos sanos podemos hablar y solamente los seres humanos podemos hablar. Después, otro lingüista, Linenberg, bueno, claro, ese es el principio y a partir de ahí surgen muchos estudios. Y a partir eso se combina con una parte social, que si todos podemos hablar, ¿por qué no todos hablamos igual? Bueno, lo que dice Chomsky es, bueno, es que todos hablamos igual. Las diferencias son solo aparentes. Y estas diferencias aparentes quedan determinadas por la lengua que tú estés escuchando. Si tú naces en España y en Madrid y estás en contacto solo con el español, aprenderás español. Si naces en Cataluña, aprenderás probablemente español y catalán. ¿Y qué pasa si no entras en contacto con el lenguaje humano en un estadio inicial? Hasta pongamos, es lo que Linenberg denominó el periodo crítico, que es aproximadamente hasta la adolescencia. Bueno, pues la hipótesis era que no aprenderás, que no desarrollarás esa capacidad de hablar, no de comunicarte, sino de hablar. Y claro, esto no se podía mostrar, era lo que se llamaba el experimento prohibido. Pero hubo un caso, ha habido más casos, pero el caso más conocido quizá es el de Jenny, que Jenny es un apodo, es una niña que se encontró en 1970 en algún lugar de Estados Unidos que no recuerdo, y esta niña, pues su padre a los 6 meses la había encerrado en un sótano y la tuvo allí hasta que cumplió 13 años. Claro, es tremendo. Hay un documental que se llama Jenny la niña salvaje que se puede ver en YouTube, bueno, se podrá ver en algún sitio, en Vimeo me parece que se puede ver. Y lo que ese triste caso demostró es que si a los 13 años efectivamente no has entrado, demostró muchas cosas, vaya, pero para la lingüística, si a los 13 años no has entrado en contacto con ninguna lengua, no eres capaz de desarrollar un sistema de comunicación básico. Al principio parecía que Jenny podía hablar, pero no fue capaz de desarrollar una gramática, en este caso del inglés, que fue la que intentaron enseñarle. Así que no, sin gramática no podemos hablar o no podemos tener un lenguaje tan exquisito, tan desarrollado como el que tenemos nosotros. Vamos a retomar de nuevo ChatGPT, porque es uno de los grandes protagonistas de esta última parte del coloquio. ¿Podemos decir que es fiable? ¿Podéis los lingüistas mejorar lo que ChatGPT puede ofrecer? Bueno, ChatGPT es fiable para algunas cosas. ChatGPT resume estupendamente. Le metes un texto, le pides que te lo resuma y te lo resume. ChatGPT traduce textos informales de forma más que adecuada. Si tú de repente necesitas comunicarte en francés con una persona y no sabes francés, creo que puedes utilizar ChatGPT. Claro, estamos hablando de lenguas mayoritarias. No creo que ChatGPT pueda traducir del francés al quechua en ningún caso. Pero bueno, como nos estamos ciñendo al español, bueno, pues ChatGPT puede hacer esas cosas. ChatGPT puede escribir un discurso, por ejemplo. Pero cuidado que aquí hay muchos académicos que se nota mucho si está escrito por ChatGPT, ¿eh? Hay que huir de las coordinaciones de adjetivos, cosas así. Ahora bien, imaginad que yo, como decana de la facultad, pues que a mí me piden que inaugure un congreso sobre literatura medieval, de lo que no sé, bueno, más que lo que sabe todo el mundo en esta sala probablemente. Yo le puedo decir a ChatGPT que lo haga y me hará un discurso muy prototípico, pero un discurso, al fin y al cabo. Lo que no está nada claro es que lo que pone en ese discurso, o sea, para mí tendrá sentido que no sea nada de literatura medieval. Lo que no está claro es que cuando yo me dirija a un montón de especialistas en literatura medieval, no esté diciendo una sarta de sandeces una tras otra. Y para demostrar que esto es cierto, he hecho un experimento muy, muy sencillo, inspirado en un artículo de Luis García, catedrático de Lengua Española de la Complutense, que también ha participado en esta edición de la Academia, de la Gramática de la Academia, que es pedirle a ChatGPT que busque palabras que acaben en ario. Como todos aquí somos hablantes de español, todos podemos pensar un montón de palabras que acaban en ario, ¿verdad? Porque somos especialistas en hablar español. ¿Se os ocurren palabras que acaben en ario? Diccionario. Lucernario. Lucernario, ¿a alguien se le ocurre? Mesetario, bueno.
Recetario. Recetario, bueno, muy bien, todo el mundo está, no lo escucho, pero todo el mundo está diciendo palabras que acaban en ario. Yo le he hecho esta pregunta a ChatGPT y me ha dicho muchas que acaban en ario. Calendario, diccionario, aniversario, recetario, pero también me ha dicho depositorio, auditorio, celebratorio, conmemoratorio, y luego ya se ha venido arriba, aduanero, repertorio, sumarísimo, salarial. Claro, si yo fuera una profesora china que no hablara nada de español y además tampoco conociera nuestro alfabeto, no sería capaz quizá de darme cuenta que sumarísimo y salarial no acaban en ario. O sea, esta es la fiabilidad de ChatGPT. Sobre si podemos ayudar a los lingüistas, hombre, podemos, debemos y queremos ayudar. El ejemplo que ponía antes de solo María envió libros a Cuba, pues un lingüista sabe lo que está pasando, sabe que lo que hace, grosso modo, un adverbio como solo es focalizar una parte de la oración. Entonces, si digo solo María envió libros, estoy focalizando solo, pero si digo María envió libros solo a Cuba, entonces estoy focalizando el sintagma preposicional a Cuba. Y como un lingüista sabe explicarlo y potencialmente sabe explicárselo a la máquina, pues claro, en ese sentido podemos y de hecho estamos ayudando ya mucho. Te voy a hacer una última pregunta, en este caso como decana. Hemos comentado en alguna ocasión, en más de una ocasión, tienes dos empeños en la manera en la que te gustaría o te gusta que se enfoque tu facultad. No te gusta que se planteen las humanidades como opuestas a las ciencias, reivindicas el carácter científico de las humanidades y también tienes mucho empeño en apostar por las humanidades digitales, porque las humanidades estén en los fregados del día a día, que hoy es lo digital. Esto es así, ¿verdad? Sí, es así. O sea, yo, ¿por qué reivindico que la oposición ciencias y letras no me gusta? Bueno, por varios motivos. Uno que es artificial, absolutamente artificial, como se comprueba en los equipos interdisciplinares que existen hoy en casi todos los proyectos de investigación. Este es el discurso que doy siempre, así que no os voy a castigar una vez más con él. Todas las disciplinas contribuyen al avance del conocimiento y en ese sentido todas son iguales. Pero además porque esa distinción artificial contribuye a discriminar las humanidades, también otras cosas como llamarlas destrezas blandas o cosas así, contribuyen a pensar que el verdadero avance del conocimiento está en las, digamos, ciencias duras y que las disciplinas humanísticas son solo un apoyo, bueno, pues para la gente que no tenga otra cosa que hacer. Y por eso es verdad que mi esfuerzo personal para derribar ese muro es fuerte. Sobre lo otro que me preguntaste es mi apuesta por las humanidades digitales. Bueno, me encantaría atribuirme ese mérito, pero no es mío. Así que yo he tenido la suerte de dirigir durante ya casi 6 años una facultad con un montón de investigadores e investigadoras que trabajan en proyectos humanísticos utilizando el mundo digital, cosa que por otro lado no extraña cuando lo hace un matemático, cuando lo hace un biólogo, cuando lo hace un químico. ¿En qué sentido apostamos nosotros por las humanidades digitales? Pues como hay por ahí gente de mi grupo de investigación, pongo un ejemplo nuestro. Cuando se empieza, yo defendí mi tesis doctoral en 2002. O sea, apenas iniciado este siglo. Hasta ese momento, y quizás hasta un poquito después, los datos que utilizábamos nosotros, que también lo ha comentado Norberto, provenían de la introspección. Es decir, yo soy capaz de saber, me lo apunto porque si no luego los ejemplos se me dan muy mal, que una oración como ¿qué has visto una persona que compraba? Es agramatical, no es productiva en español, no se puede, o sea, no se puede formar en español, frente a ¿has visto una persona que compraba qué? Que sí está bien en español. La labor del lingüista teórico es explicar, porque una está bien y otra está mal. Ahora seguimos trabajando con la introspección, pero podemos acceder a, bueno, lo que ha dicho Norberto, ¿no? A corpus de todas las variedades del español, lo que nos permite contrastar más bien diversas variedades y alcanzar,
establecer hipótesis diferentes. Por eso, Norberto, o sea, el ejemplo que ha puesto Norberto, vamos a saber más, en pocos años vamos a saber más sobre la gramática, bueno, entre otras cosas porque existen herramientas digitales que nos van a ayudar. Está por ahí mi compañera Isabel Molina, catedrática de lengua española también, que entiendo, Isabel, que hace 30 años te ibas a hacer encuestas por toda España para saber lo que se decía en cada, ella es dialectóloga y sociolingüista, lo que se decía en cada lugar. Ahora puede acceder a un corpus y obtener información. No solo dentro de la lingüística. Tengo a Manuel Castro, arqueólogo, o a Enrique Castaño, que no está, el director de la Escuela de Arquitectura, que trabajan en generar objetos de realidad aumentada, que son tremendamente útiles para que las personas invidentes puedan saber cómo eran las cosas. ¿Qué hace la facultad? ¿Cómo está promoviendo la facultad esto? De nuevo, con la ayuda de los investigadores y las investigadoras y con mucha ayuda de los departamentos mayoritarios. Y, por supuesto, con la colaboración y el apoyo siempre del vicerrector de investigación, Javier de la Mata, y de su equipo, que bueno, lo que estamos haciendo es trabajar para crear un Instituto de Humanidades Digitales, que esperamos que, bueno, quizá antes de que acabe este año esté creado, y que permita vehicular, aunque es una palabra que no me gusta mucho, iniciativas que permitan hacer de la Universidad de Alcalá un referente en el estudio y el empleo de las humanidades digitales en la Comunidad de Madrid o en el mundo, bueno, iba a decir en el mundo hispano, pero el Departamento de Filología Moderna, a través de su antigua directora, de Raquel Lázaro, está muy involucrado en la creación de este instituto. O sea que sí, eso es lo que hacemos, pero no es mérito mío, ya digo. Bueno, estaremos pendientes de esas novedades, siguiéndolas muy de cerca. Silvia Gumiel, muchas gracias por habernos acercado a esas reflexiones sobre temas tan vigentes como los que hemos hablado ahora mismo. Muchas gracias. Gracias.